Buenos días, amada Iglesia. Deseo que el amor del Señor sobreabunde en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Bienvenidos, amados, a este espacio para meditar en la preciosa palabra de Dios. Yo quiero que usted ubique, por favor, en su Biblia la carta del apóstol Pablo a Filemón. Estamos desarrollando durante esta temporada un tema general basado en esta carta, la carta de Pablo a Filemón. Y ese tema general lo hemos llamado el resultado de practicar un evangelio de amor y de fe. Lo que resulta de que usted y yo practiquemos un evangelio de amor y de fe. Y la práctica de un evangelio de amor y de fe trae como resultado, vamos a estar mirando durante las enseñanzas, que trae como resultado que se propicie el conocimiento del bien. También trae como resultado hacernos útiles al propósito de Dios. Cuando llevamos a la práctica un evangelio de amor y de fe, rompemos barreras sociales. También impulsamos el beneficiarnos mutuamente y, por supuesto, también fortalecemos la hermandad al interior de la Iglesia, entre otras cosas. Esos son de manera general los temas que estaremos viendo. Hoy nos corresponde el amor y la fe que por medio del Evangelio nos hace útiles. El amor y la fe que por medio del Evangelio nos hace útiles. Yo quiero que usted medite un momento. Levanten la mano aquellos que desean ser útiles al propósito de Dios. Levanten la mano a los que desean ser útiles al propósito de Dios. No todos. Sí, levante la mano, déjela levantadita. Déjeme mirar. Todos los que tenemos el deseo de ser útiles al propósito de Dios. Muy bien. Ahora quisiera preguntarles, ¿quiénes consideran que son aquellos que están siendo útiles al propósito de Dios en este momento? Levanten la mano aquellos que consideren que están siendo útiles al propósito de Dios. Amén. Muy bien. Ok. Ya no ha iniciado la enseñanza, ¿cierto? Y ya de cierta forma estamos siendo confrontados a observarnos, a observar. Bien, Filemón, versículo 8 al 12. Sabemos que Filemón tiene un solo capítulo. En los versículos anteriores, Pablo está destacando el amor y la fe de Filemón hacia nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, después de hacer eso, dice, por lo cual, es decir, por esto que te he dicho, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Amén.
Oremos. Bien, el objetivo de la enseñanza del día de hoy es comprender que el amor y la fe en Cristo nos convierte en personas útiles al propósito de Dios. En esta mañana vamos a comprender que el amor y la fe, esas dos virtudes de las que hemos estado hablando, se convierten en esas virtudes que nos permiten ser útiles al propósito de Dios. Un incidente en la vida de un esclavo frigio llamado Onésimo es lo que causa que Pablo escriba esta carta a Filemón. Filemón, un rico, una persona acomodada de la iglesia de Colosas, tenía como esclavo a Onésimo. Y Onésimo escapó de su amo y parece ser que le robó algunas pertenencias. Onésimo en su fuga se dirigió hacia Roma y en Roma, a través del apóstol Pablo, recibe al Señor Jesús. En su vida se convierte a Cristo. Pablo, por supuesto, enterado de la situación alrededor de Onésimo y Filemón, entonces decide interceder por Onésimo y escribe una carta a Filemón para que perdone a Onésimo y le reciba en su casa ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Es importante observar que la carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón difiere de otras cartas en razón de que él no se presenta como el apóstol de Jesucristo, sino que se presenta como prisionero de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Y eso nos permite ver que Pablo está reconociendo que Dios es soberano en su vida, que lo que está ocurriendo hace parte de lo que Dios desea hacer a través de Pablo. Y se presenta entonces a Filemón de manera humilde, haciendo un ruego a Filemón por amor y en favor de Onésimo. Entonces la primera sección de la enseñanza de esta mañana la vamos a fundamentar en los versículos 8 al 10. Y le hemos llamado un amor que se refleja en nuestro carácter y que nos impulsa a procurar la salvación de la humanidad. Estamos hablando de dos virtudes, el amor y la fe. Ese amor que se debe reflejar en nosotros, en nuestro carácter, nos impulsa a procurar la salvación de la humanidad. El amor conforme Cristo repercute en nuestro carácter y nos hace obrar para alcanzar salvación para otros. Entonces lo primero que observamos allí en los versículos 8 y 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice Pablo a Filemón, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Lo primero que observamos es que el amor conforme Cristo nos hace humildes y capaces. El amor conforme Cristo nos hace humildes y nos hace capaces. Pablo tiene autoridad como apóstol sobre Filemón para ordenarle proceder de la manera que él desea con Onésimo. Pero sin embargo él no lo hace. Él no hace uso de esa autoridad, sino que hace su solicitud a Filemón por amor, en un ruego por amor, dice el texto bíblico.
Y lo primero que también podemos observar allí es que la autoridad de Pablo sobre Filemón se fundamenta en Cristo. Él dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. La autoridad en Cristo es amplia, pero además la autoridad en Cristo busca lo más conveniente. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. La autoridad de Pablo no es una autoridad centrada en enseñorearse sobre Filemón, sino una autoridad responsable y conveniente en Cristo. Y esa autoridad Pablo la fundamenta en el amor. Eso nos permite observar que el amor conforme Cristo define las bases de la autoridad de Pablo. Es el amor conforme Cristo lo que define las bases de la autoridad de Pablo. Pablo no hace una solicitud a Filemón basado en su autoridad apostólica, lo hace como un ruego por amor. El verso 9 dice, más bien te ruego por amor. Pablo asume una actitud de humildad ante Filemón como resultado de conocer y vivenciar el amor de Cristo. Su autoridad se fundamenta en el amor de Cristo y llega a tener la capacidad de ser humilde para hacer esta solicitud. Esa es la condición en la cual el creyente debería estar. Lleno del amor de Cristo, puede comprender y hacerse humilde ante las diferentes situaciones en contexto que maneja. Puede llegar a adquirir ese carácter humilde de Cristo mismo, el mismo que Pablo adquirió. Quizás Filemón, amados hermanos, cuando Pablo le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Quizás Filemón debió meditar en eso. Pablo le estaba diciendo, por causa de Cristo, por amor a Cristo, por el amor que he sido capaz de vivenciar en Él, estoy preso. Por el amor a Cristo estoy viviendo esto. Entonces, Filemón, por amor a Cristo, serás capaz de perdonar a Onésimo y recibirle no ya como un esclavo, sino como un hermano. Filemón tal vez tenía que pensar en eso, ¿no? ¿Hasta dónde Pablo ha sido capaz de llegar por amor al Señor? ¿Hasta dónde Pablo ha sido útil al propósito de Dios y lo que es capaz de sacrificar por amor al Señor? Y hasta dónde tal vez esperaba Pablo que Filemón también lo fuera al responder su solicitud. Concluimos entonces esta sección diciendo que el amor a Cristo nos permite formar nuestro carácter, nos hace humildes, entre otros, y nos da la capacidad de ir más allá y afrontar adversidades sin que sea vulnerada nuestra fe. Lo segundo que observamos en el texto es que el amor en Cristo nos impulsa, nos lleva, nos empuja a procurar que otros alcancen salvación y reconciliación con Dios. Y desde ya es bueno pensar si esa es nuestra situación. De tal forma ha trascendido el amor de Cristo en nosotros que estamos siendo impulsados en todo tiempo a procurar que otros alcancen salvación y se reconcilien con el Señor. Y un primer aspecto entonces a observar en esta sección es que el amor en Cristo nos impulsa a buscar precisamente que otros sean salvos.
Vale la pena preguntarnos hasta dónde el amor de Cristo ha trascendido en nosotros. ¿Hasta dónde? Y eso lo podemos ver reflejado en la medida en que usted y yo podemos tomar acciones para que otros sean salvos. En la medida en que usted y yo constantemente tomamos acciones para que otros puedan ser salvos, eso refleja en mayor o menor grado que el amor del Señor está en nosotros, siendo una realidad en nuestra vida. Un segundo aspecto que podemos observar allí es que el amor en Cristo nos impulsa a buscar que otros puedan reconciliarse con Dios y con sus semejantes. Onésimo llegó a Roma y Pablo lo condujo al Señor para que él, a través de Cristo, alcanzara a reconciliarse con Dios. Pero ahora Pablo también está preocupado porque él se reconcilie con Filemón, su antiguo amo. Así que el amor en Cristo nos impulsa, amados, nos impulsa, nos lleva, nos conduce a que podamos ayudar a que las personas se reconcilien con Dios y se reconcilien también con sus semejantes. Concluimos allí en esa sección que conocer y vivenciar el amor de Cristo nos impulsa a llevar las buenas nuevas de salvación a otros, con el fin de que sean salvos, con el fin de que se reconcilien con Dios y por efecto se reconcilien con sus semejantes. Romanos, la carta que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, verso 15, ahora estábamos cantando, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso. Y simbólicamente, los que nos encontramos aquí, podríamos pensar en qué tan hermosos se ven nuestros pies, qué tan hermosos están nuestros pies. Y lo que hermosea simbólicamente nuestros pies en este caso son los esfuerzos permanentes que hacemos por entregar a otros el mensaje de Jesucristo. Así que, bueno, usted sabe qué tan hermosos están sus pies. Una segunda sección de la enseñanza del día de hoy en esta mañana la fundamentamos en el versículo 11 y 12. Los versículos 11 y 12, el cual, dice Pablo, en otro tiempo, hablando de Onésimo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y esta segunda sección la hemos titulado La fe en Jesús nos hace útiles y nos da una nueva identidad. La fe en Jesús nos hace útiles y nos da una nueva identidad. El nombre Onésimo, como ya lo hemos visto, significa útil o provechoso. Y en el versículo 11, Pablo hace un especial juego de palabras allí para llamar la atención de Filemón. El versículo 11 dice, el cual, hablando de Filemón, es decir, de útil, el cual en otro tiempo te fue como inútil, te fue inútil, pero ahora Filemón, es decir, útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, nos es útil. Ese es como si Pablo estuviera diciendo, Filemón, mira, útil, es decir, Onésimo,
fue inútil. Pero ahora útil, es decir, Onésimo, nos es útil. Ahora sí es verdaderamente útil. Es interesante observar que la Escritura dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora nos es, dice Pablo a Filemón, nos es útil. Es interesante observar qué sucedió entre ese antes y ahora. Y es que efectivamente Onésimo entregó su vida a Jesucristo. Y al entregar su vida a Jesucristo y convertirse y transformarse, en razón de eso, él dejó de ser alguien en el pasado sin utilidad. Ahora es una persona en Cristo útil al propósito de Dios. Por eso, antes de iniciar esta enseñanza, preguntamos, ¿quién de ustedes desea ser alguien útil al propósito de Dios? Y yo creo que el 99% de ustedes levantaron la mano. Para usted y yo, llegar a ser útiles al propósito de Dios, necesitamos ese algo que Filemón experimentó para dejar de ser inútil y pasar a ser útil al propósito de Dios, y fue entregar su vida a Jesucristo. Entonces lo primero que observamos es que la vida sin Cristo es una vida que difícilmente podrá contribuir al propósito de Dios. Por tanto, es inútil a ese propósito. Tal parece que la conducta de Onésimo estando como esclavo al servicio de Filemón no fue la mejor. Pablo admite que Onésimo no estaba sirviendo de mucho, era inútil, ¿cierto? Pero Pablo aún así, por amor, intercede por Onésimo, a Filemón. Y tal vez Pablo estaba también visualizándose a sí mismo, porque Pablo, antes de tener un encuentro con el Señor Jesús, era inútil al propósito de Dios, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. Pero tuvo un encuentro con Cristo, y entonces ahora Pablo se convirtió en alguien útil al propósito de Dios. Lo segundo que podemos observar aquí es que la fe en Jesús por medio del Evangelio, por supuesto, nos hace útiles al propósito de Dios. Onésimo se ha convertido en alguien útil al ministerio que desarrollan Pablo y Filemón. Ahora Onésimo contribuye al propósito de Dios como resultado de haber experimentado a Cristo en su vida. El creyente debe contribuir, debe ser útil al propósito de Dios. La expresión de Pablo, pero ahora, nos hace entender que hubo un cambio en que experimentó Onésimo para convertirse en alguien útil. Ahora, es posible que los que nos encontramos aquí seamos parte de tres grupos diferentes en razón de ser útiles o no. Tal vez podamos pensar que solamente dos, uno que es útil y uno que no es útil.
pero yo creo que tal vez haya 3 grupos. Y un primer grupo podría ser reflejado por aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos llevando a cabo la misión de, por efecto de su amor, dar a conocer a Cristo para que otros tengan salvación, siendo permanentemente útiles al propósito de Dios. Tal vez ese sea un grupo y tal vez usted se identifique con ese grupo. Pero es posible que también yo haga parte de un grupo en el que ya he experimentado la conversión, he recibido a Cristo en mi vida, pero no estoy llevando a cabo la misión que me corresponde. Es decir, no estoy siendo útil al propósito de Dios. Pero bueno, es posible que de las personas que nos acompañan aquí, haya personas que aún no han recibido a Cristo en su vida. Bueno, en esta mañana, amados, se abre la puerta para que ustedes puedan llegar a ser útiles al propósito de Dios. Usted puede aceptar a Cristo en su vida e iniciar como Onésimo a tener una transformación, un cambio tal que usted pueda ser también útil al propósito de Dios. Tal vez usted levantó la mano al inicio. Yo quiero ser útil al propósito de Dios. Perfecto. Usted debe recibir a Cristo en su vida. Usted debe entregar su vida a Cristo para poder convertirse en alguien útil a lo que Dios desea. En tercera instancia, observamos que la fe en Jesús nos hace retornar, nos hace dar la vuelta para afrontar y subsanar nuestros errores, poniéndonos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Pablo en el verso 12 le dice a Filemón, el cual vuelvo a enviarte, te lo envío de vuelta. Ahí va Filemón otra vez, ese que era alguien diferente cuando se escapó. Ahora da la vuelta para regresar, convertido en otra persona. La fe en Jesús nos hace retornar, nos hace regresar para afrontar y subsanar nuestros errores, poniéndonos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Es importante observar que cuando Pablo envía a Onésimo de regreso, Onésimo, yo creo que se rascó la cabeza un poquito, porque un esclavo cuando escapaba de su amo o cometía alguna falta, la ley romana autorizaba que se le castigase severamente. Y aún el amo podía disponer de su vida si así lo deseaba. Así que retornar a Filemón tenía que Onésimo pensarlo muy bien, pero tal vez no lo pensó mucho. ¿Sabe por qué? Porque él puso su fe en Jesús, tenía la certeza de en quién había creído y lo que había creído de él. Así que el Señor Jesús era quien le daba libertad. Él era esclavo, pero Jesús le daba libertad. Jesús le daba salvación. Jesús le daba vida. Por tanto, él se dirigía sin temor hacia su amo, sabiendo que en quien había creído le guardaría en todos los sentidos. Ese acto tiene una implicación muy importante,
es que Onésimo debía tener un arrepentimiento genuino. Es decir, él debía reconocer cabalmente que había hecho lo incorrecto. Y ese es el paso de aquellos que aún no conocemos a Cristo, el paso que debemos dar, donde inician todas las cosas, donde reconocemos que hacemos lo malo. Reconocemos que hacemos lo incorrecto. Y entonces nos arrepentimos de ello, damos la espalda y retornamos a los pies de Cristo. Lo cuarto que observamos allí en el texto es que la fe en Cristo nos da una nueva identidad. Nos da una nueva identidad. Pablo le dice a Filemón: recíbele como a mí mismo. Oye, recibe a Onésimo, pero no lo recibas de cualquier forma, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Y entonces debemos preguntarnos, ¿quién era Pablo para Filemón? Para que Filemón comprendiera la solicitud de Pablo, ¿acaso no era su hermano en Cristo? Su hermano en Cristo. Ahora, bueno, Filemón tenía que pensar en que Onésimo tenía una nueva identidad en Cristo Jesús y había pasado a ser en Cristo su hermano. La solicitud de Pablo era un llamado entonces a considerar que Onésimo había adquirido una nueva identidad. Veamos algunos aspectos de la nueva identidad de Onésimo. Si usted va hasta el versículo 16 de la carta a Filemón, vemos que Pablo le está diciendo a Filemón: recibe a Onésimo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Onésimo era ahora parte de la familia de Dios. Era un miembro más de la familia de Dios. Así que, si usted desea ser un miembro de la familia de Dios, si aún no se ha acercado al Señor Jesús, usted también puede adquirir esta nueva identidad. La carta a los Colosenses, la que escribió Pablo a los Colosenses, nos habla también en contexto de la identidad de Onésimo. En el capítulo 4, verso 9. Dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, dice Pablo. Es decir, Onésimo, el que adquirió una nueva identidad en Cristo, es fiel, amado, y es uno más del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Un miembro más de la iglesia. Pero también Pablo nos hace entender al inicio de la carta que escribe a los Colosenses que Onésimo ha adquirido el carácter de santo, de apartado del pecado. Él dice en Colosenses, en capítulo 1, versos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Onésimo era un miembro de la iglesia en Colosas.
había adquirido la identidad de santo, separado del pecado. Entonces, concluimos esta sección diciendo que establecer nuestra fe en Jesús trae como resultado adquirir una nueva identidad conforme Cristo y convertirnos también en personas útiles al propósito de Dios. Amén. Bien, conclusiones, amada Iglesia, para finalizar. El amor y la fe, esas dos virtudes de las que vamos a estar hablando, el amor y la fe en Cristo nos permite formar nuestro carácter dándonos una nueva identidad